Recording in progress. Muy buenas noches para todos. En el día de hoy vamos a desarrollar una temática supremamente interesante y esta es la Academia Empresarial queproducto.com 7 sensores para detección de movimiento, infrarrojo y microondas. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a desarrollar en la noche de hoy? Y ¿quiénes van a ser los presentadores? El ingeniero Javier Arrieta, que es el coordinador técnico de Royal Lighting, y quien les habla, Fernando Moreno, gerente general de Leto Industries. Esta temática es supremamente interesante
¿Por qué? Porque vemos un mercado bastante grande de sensores, pero hay mucho desconocimiento del sector. Entonces, en el día de hoy vamos a desarrollar y tratar de resolver todas las dudas que tengan ustedes frente al tema de sensores, qué es un sensor infrarrojo, qué es un sensor microondas. Recordemos que el punto clave de la Academia Empresarial que Producto.com es tratar de eliminar el desconocimiento que hay en el mercado de iluminación y material eléctrico en Colombia a través de conocimientos, fundamentación, capacitación y así lo que hacemos que es, y es se adquiere conocimiento técnico, se adquiere conocimiento administrativo y este conocimiento administrativo lo que nos va a ayudar es a que cada uno de ustedes desempeñe mejor su labor comercial, por ejemplo, o su labor administrativa. Al ampliar el criterio de, los criterios de decisión que ustedes tienen frente a los productos. ¿Y cuándo se puede utilizar eso? A la hora de comprar, vender, administrar un inventario. Entonces, el tema de conocimiento de productos es fundamental para las compañías relacionadas con esta temática. ¿Qué es importante tener en cuenta? Y es que es totalmente gratis. Nosotros de lo que se trata es de que ustedes compartan este tipo de links y que todo el mundo participe en las capacitaciones. Otro punto supremamente importante de estas capacitaciones es que cualquier duda o cualquier pregunta que tengan, por favor escriban en el chat de Zoom. Ahí nosotros vamos a tratar de resolverlas en el menor tiempo posible. El conocimiento es acumulativo. Por favor, traten de participar en todas las capacitaciones. Ya llevamos 7 con esta, ¿cierto? Eh, para los participantes y las personas que se han inscrito, nosotros tenemos el certificado de asistencia. El certificado de asistencia es de la academia, donde aparece el nombre de ustedes, la cédula, la asistencia, a qué curso asiste, la fecha y la firma de los dos ponentes en la noche de hoy. ¿Cuál es el resumen y qué hemos desarrollado en la Academia Empresarial Producto.com? Fácil y sencillo. Y es Fundamentos de Iluminación 1, que es todo el concepto de fundamentos. Fundamentos de Iluminación 2, que es un poquitico más técnico el tema de fundamentos, pero estas dos capacitaciones, Fundamentos de Iluminación 1 y Fundamentos de Iluminación 2, son obligatorias para cualquier persona que se quiera desarrollar en el mundo de la iluminación. Son bastante básicas, pero son supremamente necesarias. Si nosotros no tenemos una buena base, no podemos construir conocimiento. Entonces, por favor, si no han visto o no participaron en estas dos capacitaciones, nosotros tenemos canal YouTube. Ahí están habilitadas y están online y listas para que ustedes las vean. Después vamos a hablar sobre estrategias comerciales y tecnología LED, fundamentos de tecnología LED y adicionalmente una estrategia comercial enfocada no en el precio, porque realmente cuando yo no tengo argumentos de venta, cuando soy vendedor, lo único que me va a centrar en el precio. De lo que se trata que es, y es de lo que se trata la academia, y es que no luchemos por tener el precio más bajo del mercado y la calidad más baja, sino tengamos una muy buena calidad y un precio excelente, pero que el argumento de ventas no se centra en el precio. Si ustedes ven que Producto.com no tiene marcas de baja especificación, ni nos interesa tener marcas de baja especificación, el común denominador de todas las alianzas que nosotros tenemos son productos de alta especificación. Eh, en la Academia Empresarial que Producto.com vemos áreas clasificadas. Es supremamente interesante el tema de áreas clasificadas. Es un nicho muy cerrado, pero bastante rentable. Quinto, cintas LED y drivers. Fue una capacitación que tuvimos con LEDVANCE, un partner bastante importante de nosotros. Y la última, que fue el mes pasado, que hicimos de iluminación solar con nuestro partner Philips, Signify Philips. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar el día de hoy? Y ya nos vamos a centrar en la noche de hoy, es sensores para detección de movimiento en tecnología infrarrojo y microondas. Entonces, los dejo con el especialista en este tipo de tecnologías, que es el ingeniero Javier Arrieta. Listo. Entonces,
Qué pena. Dame un segundito y ya les hago la presentación de sensores de movimiento. Listo. Y aquí sí. Listo, Java. Todo tuyo. Dame un segundito. Buenas noches a todos, ¿cómo Buenas están? noches a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Me confirmas por favor, ver si Confirmas, por estás favor, viendo la si pantalla? estás viendo la pantalla. Dame un segundito, ya te digo. Participación. Sí, creo que sí está bien. Perfecto. 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 Bueno, como lo mencionó Fernando, hoy vamos a ver la capacitación de sensores de movimiento, en los cuales vamos a analizar las tecnologías infrarroja y la tecnología microondas. Me presento nuevamente, mi nombre es Javier Arrieta, soy ingeniero mecánico, tengo conocimiento en ingeniería electrónica y estoy diplomado por la Universidad Nacional en Iluminación Interior. Entonces empecemos con la capacitación. Es una capacitación relativamente corta. Si tienen alguna duda, no duden en hacerla, en hacer la pregunta y nosotros con mucho gusto trataremos de aclarar cualquier duda que tengan. Entonces, pues iniciando, tenemos que mencionar que es un sensor de detección de movimiento en ocupación. Estas tecnologías, como los sensores de detección de movimiento en ocupancia, funcionan únicamente pues cuando hay un movimiento dentro del área escaneada o visualizada o evaluada. ¿Y cómo funcionan? Pues hay un movimiento de una persona, de un animal y en algunos casos de objetos, siempre y cuando sean objetos animados, hablemos de plantas, por ejemplo. El sensor va a generar una señal de detección, la cual va a producir como respuesta el encendido de una luz, el encendido de una alarma, eh, como tal, pues de acuerdo a la señal que esté recibiendo. El método de detección ya puede ser por variaciones en las longitudes de onda o por variación en el espectro IR, en el infrarrojo, o por detección, ya sea también de vibraciones cuando estamos hablando de sensores microondas y ultrasónicos. Para ello vamos a recordar cuál es el espectro electromagnético. De acuerdo a lo que mencionó don Fernando, en las capacitaciones anteriores ustedes pudieron ver el espectro electromagnético y contemplando únicamente las longitudes de onda de luz visible. Pero allí también se encuentra ubicado el espectro infrarrojo y el espectro microondas. Entonces, dentro del espectro infrarrojo, contemplado pues en cuanto a longitudes de onda, tenemos que las longitudes de onda de los infrarrojos van desde los 300 gigahertz hasta los 400 terahertz. Esa sería la frecuencia. Y traducido esto en longitudes de onda sería de 1 milímetro hasta los 700 nanómetros, es decir, contemplado en esta región. Aquí es donde finaliza el espectro infrarrojo, el espectro visible, perdón, de luz visible, que son los 700 nanómetros aproximadamente, y llegaría hasta los 400 terahertz. Para el espectro microondas, entonces partiría desde los 400 megahertz hasta los 300, ¿vale? Eso es lo que... Querido de- ingeniero, Señor, tengo una pregunta. sí, Ingeniero señor. Javi,
tengo una pregunta y es, ¿nosotros podemos ver la radiación infrarroja? No, no es visible al ojo humano debido a la frecuencia que maneja y a las longitudes de onda que maneja, ni la infrarroja, ni la microondas, y mucho menos la ultrasónica, que son como las tres tecnologías de punta que se manejan dentro de las tecnologías de los sensores de detección. Según lo que usted nos estaba comentando, el tema de los sensores infrarrojos y es que el sensor detecta la radiación infrarroja y la radiación infrarroja está relacionada con la temperatura de los objetos, sean Sí. eh, una mascota, sea un ser humano o, por ejemplo, si hay algún tipo de calefactor o horno microondas, ¿se puede activar el sensor? Eh, mm, depende del movimiento, no solo depende de que tenga una temperatura, sino que haya un desplazamiento del objeto dentro del rango visible del lente Fresnel. Eso lo vamos a mirar un poquito aquí en la siguiente diapositiva. Vamos a analizar cómo es el funcionamiento de este tipo de sensores. Perfecto. Usted Pues ya cuando hago cambio la presentación, porque creo que yo soy el que la estoy manejando. la estoy manejando yo. Ahí ya estoy cambiando. Ah, bueno, ¿Sí? Sí, cambió. perfecto. Perfecto. Entonces, los primeros dispositivos que vamos a mirar cómo funcionan y de qué están compuestos son los sensores de movimiento infrarrojos. Entonces, el sensor infrarrojo es un aparato electrónico pues creado obviamente con el objetivo de medir la radiación electromagnética o infrarroja de los cuerpos en su eje de visión, teniendo en cuenta que su eje de visión es el lente Fresnel, ¿vale? Todos los cuerpos inertes no contienen este tipo de radiación. Entonces, por ende, solo con los cuerpos que contengan este tipo de radiación va a ser visible pues para el sensor o el dispositivo de detección. Entonces, sin embargo, pues no todos los dispositivos, no todos los dispositivos infrarrojos alcanzan a detectar ciertas distancias en un cuerpo en movimiento. Este tipo de instrumentos está catalogado pues como inocuo o pasivo. ¿Y esto qué significa? Que él no emite una señal como tal, simplemente recibe eh, la radiación que producen estos cuerpos al momento de hacer un desplazamiento. Hay sensores, como lo menciona aquí, pasivos o inocuos, y hay sensores activos, que son los sensores que emiten un tipo de radiación. En este caso serían los microondas y los ultrasónicos. A eso se refiere un sensor pasivo o activo. Entonces, pues los detectores pasivos como los infrarrojos son dispositivos que detectan la variación de la radiación infrarroja. ¿Y cómo hace esta detección o cómo detecta esta variación? Todos los sensores infrarrojos cuentan con este tipo de lente, que es un lente Fresnel, el cual parece un panal de abejas, ¿cierto? ¿Y cómo funciona? En este punto, en cada casilla del lente Fresnel que están viendo en pantalla, se produce una detección de la radiación infrarroja. Al momento que esta radiación infrarroja cambia de ventana o de casilla, llamémoslo así, se produce un sensado dentro del equipo y él lo asume con que se está presentando un movimiento dentro del área evaluada. A la pregunta que me hacía don Fernando, la respuesta es que sí, la variación de temperatura, por ejemplo, un calefactor va a generar cierta temperatura, una radiación infrarroja. Si hay una corriente de aire, si a esto le sumamos una corriente de aire, como un ventilador o un aire acondicionado, este movimiento de temperatura de radiación infrarroja puede llegar a activar el sensor. Entonces, por eso hay que tener claro cómo instalar el producto, dónde instalar el producto. Por ejemplo, una ventana abierta con una planta que se esté moviendo nos puede generar la activación del producto, porque una planta igual tiene cierto tipo de radiación infrarroja. Sí.
O sea, muchas de las fallas que se generan en el tema de la aplicación de sensores de movimiento puede ser no por el sensor, sino que lo estamos utilizando de manera inadecuada. Sí, 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 sí. Lo podemos instalar, por ejemplo, muy cerca a una bombilla y esto nos puede generar una activación del producto, del sensor, o cerca a un aire acondicionado o cerca a una ventana. A ver, y Para una eso hay que pregunta de tener, mí, y es sí, el tema de calidades. Hay diferentes calidades en el tema de sensores en el mercado. ¿Qué sí. posibles diferencias podemos evidenciar fácilmente con los sensores de muy baja especificación? Bueno, podemos diferenciar, por ejemplo, en el lente Fresnel que traiga ventanas o, llamémoslo casillas, muy grandes. Entonces, cuando la persona o el animal hace el desplazamiento, la lectura va a ser retardada. Entonces, el cambio de la ventana de la radiación infrarroja a otra ventana va a ser retardada y el sensor se va a demorar en activarse, por ejemplo. El relé puede llegar a pegarse en un sensor de baja calidad. A pegarse es que quede en contacto todo el tiempo y no haga la desactivación cuando ya no hay presencia. O puede llegar a quedarse abierto y a no funcionar correctamente, a no prender el dispositivo. En este caso serían luces o alarmas, por ejemplo. Perfecto. Muchas gracias. Cambiemos. Entonces, les he mencionado el lente Fresnel, aquí lo tenemos un poco más cerca y aquí tenemos el sensor. Como tal, quién recibe la señal de la radiación infrarroja? Pues es el lente Fresnel. El diferencial de, de movimiento, llamémoslo, se produce dentro de este lo percibe este lente Fresnel y quien lo traduce es el sensor infrarrojo. Lo traduce en qué? En que hay un movimiento y produce una activación del producto, ¿vale? Eh, Esto se recolecta pues dentro de este lente Fresnel y aquí vemos las longitudes, perdón, que maneja la radiación infrarroja. Como les mencionaba, va desde los 700 nanómetros hasta 1 milímetro y la frecuencia va de los 430 terahertz hasta los 300 gigahertz. Perfecto. Nos están preguntando en el chat y es si hay algún tipo de temperatura. Voy a leer exactamente la pregunta y es, ¿los sensores infrarrojos tienen alguna temperatura mínima para detectar el objeto? No, no, eso varía en lo que estábamos viendo aquí en esta diapositiva. Entonces, no lo detecta como una temperatura, sino como una longitud de onda. Entonces, que va de acuerdo a los 700 nanómetros hasta 1 milímetro en su longitud de onda. Y pues la frecuencia de esta longitud de onda es esta, desde los 400 teras hasta los 300 gigas, más no una temperatura. La podríamos traducir en que la variación de temperatura, como la vemos en esta imagen, pues ella arroja un color cierto, que lo vemos en el perrito, por ejemplo, en donde decimos que los ojos y la boquita, por ejemplo, está más o menos en los 36 grados y la carita, la cara del perrito la vemos más o menos en los 25 grados. Pero él no es que detecte temperatura, simplemente detecta como la frecuencia de esa longitud de onda. La traduce en eso. Perfecto. Entonces, usos y ventajas de este tipo, ventajas y desventajas de este tipo de sensores infrarrojos. Uno es que las ventajas es de un costo muy reducido, son dispositivos bastante económicos, tiene una instalación condicionada y esto es una ventaja porque la podemos usar en áreas abiertas. Podemos utilizar este tipo de dispositivos en áreas abiertas, llamamos áreas abiertas oficinas sin módulos, por ejemplo, pasillos, espacios donde la visión del sensor, la visión de detección del sensor no se vea interrumpida, porque al momento de verse interrumpida, pues no va a poder leer al objeto o a la persona, al animal o lo que estemos sensando. La versatilidad del uso, que son dispositivos supremamente fáciles de instalar. mm,
no tienen mayor problema en su instalación siempre y cuando se sigan las reglas o se sigan los manuales de instalación. Ya vamos a ver por qué se debe seguir este tipo de manuales, ¿no? Las desventajas, pues tiene obviamente una menor distancia de detección comparados con otros dispositivos como lo son los microondas, los ultrasónicos. Y en casos combinados, por ejemplo, microondas ultrasónicos que se consiguen sensores de este tipo. No es recomendado para espacios, para aplicaciones en espacios modulares. ¿Cuáles son este tipo de espacios? Llamemos oficinas con divisiones o cubículos en uso de baños públicos, en donde sabemos que la disposición de letrinas está separada por módulos, ¿cierto? Estos son espacios modulares. ¿Y por qué no se recomienda allí? Porque la visión del sensor no va a permitir que se detecte el movimiento o el cambio de las longitudes de onda en los infrarrojos. En su detección, pues va a entrar en fallo. Muchas veces, cuando entramos a un baño público y tiene un sensor infrarrojo instalado, ¿qué sucede? Que se apaga, ¿cierto? Y tenemos que hacer movimientos muy bruscos para que la detección sea eficiente o nos alcance a leer la longitud de onda infrarroja, ¿cierto? Eso sucede porque son dispositivos que necesitan una visión clara, llamémoslo así, de la persona o de lo que esté sensando. Como lo mencionaba, pues los usos en parqueaderos, pasillos, oficinas abiertas y otros espacios sin interrupción de la ventana de detección. Perfecto. O sea, uno de los grandes inconvenientes de los sensores infrarrojos es que necesitan línea de vista para funcionar. Caso de Nece- cubículos, no los utilice. Caso de baños con separados y con cubículos, no los utilice porque no va a funcionar adecuadamente. Sí, Sí, la línea de vista debe ser totalmente despejada para que él pueda detectar. súper bien. Hay un tema, mi estimado ingeniero, y es una problemática que de vez en cuando pasa con sensores que están con tecnologías antiguas, y es que es la carga mínima. Estos sensores hay de diferentes tecnologías, tecnología antigua y tecnología nueva. Los de tecnología nueva pueden funcionar con tecnología LED y la carga 2 3 5 vatios sin ningún tipo de problema. Pero los de Ujú. tecnología antigua tienen un inconveniente y es que se necesitan cargas de más de 50 vatios para que funcionen adecuadamente. Eso es Sí, supremamente importante. ¿Por qué? Porque algunas veces yo he visto fallas en el mercado y en ciertas aplicaciones y es que los sensores que compran son de baja especificación o antigua especificación y necesitan demasiada carga para que funcionen bien, ¿cierto? sí, y lo que sucede es que el relé al momento si es la tecnología antigua, al momento de actuar, eh, ¿qué pasa? No hace un cierre correcto y se va a ver el problema del fliqueo en la lámpara o en la luminaria. De acuerdo. Y hay un inconveniente que es, y es que nosotros asumimos que las luminarias LED no tienen fallas por switcheo, como si lo tenían los tubos fluorescentes, por ejemplo, y la tecnología fluorescente, que después de cierta cantidad de apagados, por ejemplo, en un baño público o en parqueaderos, si yo utilizaba una hermética con tubos fluorescentes, en vez de durarme 3 años, me duraba 2 meses. 6 meses, En seis tecnología meses LED, máximo. exactamente. En cambio, en tecnología LED hay un inconveniente que nosotros asumimos que los ciclos de encendido y apagado no afectan la luminaria, pero sí la afectan. Lo que pasa es que no la afectan de manera tan agresiva como los tubos fluorescentes, pero sí hay una afectación entre los ciclos de encendido y apagado en luminarias LED, que eso es supremamente importante colocarlo. En algunas especificaciones y fichas técnicas aparecen 100.000 ciclos de encendido y apagado para que nosotros tengamos en cuenta cuando lo utilicemos con sensores. Sí, sí, efectivamente, si el producto LED es bueno, generalmente menciona su ciclo de apagado dentro de su ficha técnica, ¿no? Casi siempre, casi todos los productos traen 100.000 ciclos, que es lo que menciona don Fernando, eh, y hay que tenerlo en cuenta. O sea, cuando hablamos de compatibilidad de un sensor, hablamos en que el relé va a funcionar perfecto, va a ser el cierre perfecto
con una carga baja. Esa es la compatibilidad. Ahora, que no afecte el producto en cuanto a sus ciclos de encendido y apagado, pues 100.000 ciclos son muchísimos y hay que tener en cuenta la graduación del tiempo del sensor en cuanto a activación, cuánto dura activado, ¿no? Para no malgastar estos ciclos. Pero sí, definitivamente los productos LED también traen un ciclaje de encendido y apagado y pues obviamente también esto influye en el deterioro del producto, que no se va a notar. Eso es un tema claro porque los ciclos son muchos. Bueno, seguimos porque no tenemos preguntas. Miremos los sensores de movimiento en microondas. Entonces, pues la detección de los microondas, esto es un sensor activo porque emite una señal. Esa es la diferencia, por ejemplo, una de las diferencias que tiene con los sensores infrarrojos. La detección con un sensor o un dispositivo microondas se hace mediante la emisión de radiación microondas. El dispositivo detecta esta radiación generando una emisión de este tipo de longitudes de onda y haciendo la recepción de la misma longitud. Entonces, los microondas funcionan desde 1 milímetro hasta 1 metro en cuanto a su longitud de onda. Ya lo vamos a ver. Y trabaja en frecuencias de 300 GHz hasta 300 MHz. ¿Cómo funciona? Pues utiliza la tecnología o utiliza el principio Doppler, que es enviar una señal, recibir una señal. Si este tipo de señal presenta una variación, el sensor interpreta que hay un movimiento dentro del área evaluada. Entonces ellos poseen una antena que, como lo muestra este dispositivo, es esta placa y funciona como antena y funciona como emisor de las microondas. Bueno, esta antena, ¿cómo funciona? Pues emite una señal de cierta longitud, de cierta magnitud en longitud de onda, la cual pues rebota contra los objetos del área evaluada y si no hay movimiento, esta longitud de onda no varía. Al no haber variación, el sensor o el dispositivo interpreta que no hay ocupancia del sitio y por ende no va a generar la activación. Si bien vemos que, no sé cómo se puso esta línea aquí, no sé si la puedes eliminar, No estoy viendo la línea, qué pena. como un rayoncito. No, no te preocupes, que no ¿No? creo que no lo. No. Bueno, dejémoslo ahí. Bueno, su funcionamiento es el siguiente. Entonces, como les explicaba, el sensor emite una longitud de onda, como está aquí, una onda microondas con una longitud de onda de cierta medida. Si el sensor, o en el espacio, perdón, si en el espacio no hay nadie, esta onda microondas va a rebotar por todo el espacio y va a regresar al sensor sin ninguna variación en su longitud de onda. Pero ¿qué sucede si hay un movimiento dentro del espacio? Pues la longitud de onda se va a cortar y va a regresar más corta a la antena del sensor. El sensor lo va a interpretar como si hubiese un movimiento dentro del área evaluada y va a generar la activación del producto. Entonces, los sensores microondas, ninguno trae, por ejemplo, la graduación de luxes, ya que ellos no reciben este tipo de señal. La señal que reciben es únicamente microondas. Va a traer una variación de sensibilidad, la cual alarga la longitud de onda o la disminuye, y va a traer una graduación del tiempo, de graduación de tiempo. O sea, lo que nos acabas de explicar y retomo, y es, los sensores infrarrojos necesitan línea de vista, ¿cierto? Los sensores microondas no necesitan línea de vista, ¿cierto? Y son ¿Cierto? mucho más sensibles. Son mucho más sensibles en cuanto a que son capaces incluso de atravesar vidrio. Entonces, este producto va a ser mucho más sensible y mucho más certero, ¿cómo se diría? Mucho más preciso
en la detección. Ahora, también hay que tener en cuenta que al manejar este tipo de microondas, este tipo de longitudes de onda, su alcance va a ser mucho, mucho mayor y su rango de detección va a ser mayor en cuanto a altura y en cuanto a distancia de detección. Perfecto. Entonces, pues ventajas, usos, ventajas y desventajas. Ventajas, una mayor sensibilidad, como tú lo mencionaste, una mayor distancia de detección, puesto que la microondas, la señal microondas, es capaz de llegar mucho más lejos y devolver de igual forma. Entonces la distancia de detección va a ser mucho más larga y se puede utilizar también en alturas mucho más amplias de lo que se puede utilizar un sensor infrarrojo. La versatilidad de uso es muchísimo más versátil, lo puedes usar o lo pueden usar dentro de espacios como los que ya mencionamos para los sensores infrarrojos y lo pueden utilizar en espacios donde los sensores infrarrojos no se acomodan, que son espacios modulares. Como les mencionaba, baños modulares, por ejemplo, oficinas donde los cubículos están pues ya eh, planeados dentro de la oficina, incluso cubículos hechos por vidrio, que el sensor alcanza a atravesar con esta onda este tipo de material. Obviamente hay materiales que no van a pasar, pero si este sensor es capaz de atravesar un vidrio, si su espesor no es muy, muy ancho, muy, muy grande. Desventajas son un poquito más costosos que los infrarrojos, que la tecnología infrarroja, pero vale la pena, o sea, el rango de detección es mayor y se van a tener que utilizar, por ejemplo, menos sensores de los que se utilizarían en cuanto a la tecnología infrarroja. Tienen una condición de la instalación y es que al ser tan sensibles, por ejemplo, una ventana abierta y una cortina moviéndose va a generar una variación en la longitud de onda, como ya miramos, y pues esto nos va a generar una activación del producto. Si tenemos un aire acondicionado, este movimiento del aire puede llegar a producir una variación en la longitud de onda de la señal microondas y puede generar una activación. Entonces, lo recomendable es lo mismo, no instalar cerca ventanas, no instalar cerca a las lámparas o a las luminarias y no instalar donde haya una corriente de aire muy fuerte, porque esto puede llegar a ser la activación del producto. Usos, ya lo mencionamos, en oficinas modulares, en baños públicos modulares y pues otros sitios. Ah, bueno, aquí me quedó mal. Esto está mal, perdón. Esto no es para este sensor. Y pues sitios donde realmente los módulos, donde no se necesita una visión específica como la necesita el sensor infrarrojo. Perfecto. Mirando Nos las estaba haciendo una sugerencias, pregunta. Sí, nos estaba haciendo una sí, pregunta, ingeniero, y es, ¿cuál sería la mejor opción para un parqueadero, infrarrojo o microondas? para el parqueadero se recomienda infrarrojo siempre y cuando pues no haya, llamémoslo así, una interrupción de la línea de visión del sensor. Ahora, en el parqueadero sabemos que llegan los carros con el motor caliente, ¿cierto? Y pues vamos a ver que efectivamente dentro del desplazamiento del vehículo se va a hacer un desplazamiento en el lente Fresnel y pues este desplazamiento lo va a detectar y lo va a interpretar como un movimiento activando el producto. ¿Qué sucede en este caso? Si el parqueadero tiene llamémoslo así, el carril de ubicación del vehículo, por donde viene el vehículo, es muy largo, pues hay que utilizar un sensor con una amplia cobertura, un amplio rango de detección lineal. Entonces, esa es la sugerencia. Generalmente los parqueaderos en su techo tienen un techo como de lo que le llaman un nido. Entonces, para instalar sensores de techo es algo pues complejo, pero se puede hacer. O sea, lo ideal es que sea por economía un infrarrojo.
Por economía y si son áreas abiertas y sin tantos cubículos o divisiones. Pero si hay muchas divisiones en el parqueadero, se recomienda mejor un microondas, Sí, aunque salga sí. un poquito más costoso. Los parqueaderos con cubículos ahora se utilizan mucho en los conjuntos residenciales, ¿no? Y vemos que traen el espacio apenas para el vehículo. Pero de acuerdo a cómo se haga el diseño de la iluminación, pienso que se puede usar dentro de la medida del diseño, infrarrojos. ¿Qué sucede? Cuando hay cubículos, generalmente dentro de estos cubículos no hay iluminación para los vehículos, ¿cierto? Sino simplemente en los pasillos de desplazamiento del vehículo. Entonces, se puede optar por utilizar una luminaria que se active ya no con infrarrojos, sino con microondas. Ingeniero, tengo una pregunta. El tema de utilizar sensores, ¿por qué realmente la gente utiliza sensores y cuál es el objetivo de utilizar sensores? ¿Es reducción de consumo energético? ¿Es seguridad? ¿O son, cuál es el foco de utilizar los sensores de movimiento? Sí, la razón principal que yo creo que lleva a usar este tipo de dispositivos es el ahorro energético. El ahorro energético se traduce en dinero, pero depende también de con qué se usa el sensor, porque se puede utilizar, como les mencioné en un principio, se puede utilizar con alarmas, entonces se puede utilizar seguridad también. Ahora, los sensores, por ejemplo, de exterior, que son doble bazooka, ellos son instalados afuera, ¿cierto? Y al paso de las personas, pues genera una activación y puede ser seguridad también de desplazamiento. Entonces hay muchos factores que llevan a utilizar este tipo de productos. Súper bien. Entonces, hablemos un poquito de las sugerencias para un uso correcto. Un uso correcto va desde la instalación o desde la disposición del sensor donde va a ser instalado. Entonces, un uso correcto es espacios modulares, espacios abiertos, elegir la tecnología que realmente debemos usar dentro del espacio, ¿no? Otro tip para hacer buen uso de estos dispositivos es leer el inserto o el manual de instalación. ¿Qué sucede cuando instalamos un dispositivo y no leemos el manual de instalación? Sucede esto. Si hacemos una mala instalación, corremos el riesgo de quemar el producto, de dañar el producto y pues obviamente un producto con este tipo de falla no va a tener una garantía. Entonces, vemos cómo queda el producto después de hacer una mala conexión. Esto sucede porque generalmente invierten la línea y el neutro y produce este tipo de daños en los circuitos del producto. Mira que lo que hemos visto que decía es que mucha gente no lee el manual y colocan corto el sensor. El sensor es como si fuera un interruptor. Si yo le coloco la fase y el neutro en las dos puntas de un interruptor y lo activo, pues obviamente va a generar un corto y se va a notar el daño inmediato del sensor. Y el problema no es el sensor, el problema de la utilización del sensor. Entonces, es muy importante que las personas que hagan la instalación tengan muchísimo cuidado de cómo se instala y cuáles son los cables del sensor. Hay un sensor que siempre generaba fallas y generaba fallas porque lo colocaban en cortocircuito y eran los sensores de pared de tres cables, ¿te acuerdas? Que ese Sí, siempre generaba el mismo problema y no era el problema del sensor, sino era quién utilizaba y cómo lo instalaba. es que realmente con ese sensor, ¿qué sucedía? Que el cliente pensaba que el sensor era eh, conmutable y pues realmente no es que sea conmutable. Él trae una línea de retorno, más no es conmutable. Entonces lo conectaban mal y la falla era crítica, el daño total del sensor. Nos están haciendo una pregunta y dice, para una bodega de almacenamiento de mercancía con callejones de 1,20 m, ¿cuál sería recomendado y a qué distancia uno del otro? Sí. La distancia depende mucho del sensor. Lo recomendado es que para alturas utilicemos un sensor microondas, el cual tiene una capacidad de detección de 12 metros más o menos en altura
y de más o menos 10 metros en cuanto a su línea de detección en cuanto a la emisión de la radiación microondas, ¿no? En cuanto al angosto, al ancho del pasillo, no hay influencia, puesto que el sensor no va a tener un rango de visión como el IR, sino que lo que va a estar haciendo es emitiendo la radiación microondas. Y pues obviamente, como ya les expliqué, si esta longitud de onda vuelve idéntica a como la emitió, pues no va a tener detección de movimiento. Perfecto. La selección correcta del producto, como les mencionaba, debemos saber qué espacios tenemos y qué tipo de producto utilizar. Por ejemplo, en esta área podemos ver que tenemos una oficina abierta, pero vemos un techo bastante alto. Aquí lo ideal sería utilizar un sensor microondas por la altura que tenemos de techo, ¿cierto? Si yo instalo un sensor infrarrojo a una altura no adecuada, la detección, el rango de visión se va a disminuir y pues va a ser muchísimo más difícil la detección del movimiento. En este caso de las oficinas modulares, como les comentaba, sí o sí, lo ideal es poner sensores microondas, porque el rango de visión de los infrarrojos se va a ver afectada por este tipo de divisiones. Lo que hablábamos de la compatibilidad de los productos es muy importante. ¿Por qué razón? Por lo que ya se explicó. Hay productos de tecnología antigua que no es compatible con LED. No porque no haga funcionar la tecnología antigua, sino porque el desgaste o el correcto funcionamiento del producto no va a ser óptimo. Lo que les mencionaba, puede quedar el relé abierto o puede quedar cerrado con un cierre parcial, lo que produce el pliqueo del producto. Perfecto. Ingeniero, pregunta, presentamos el catálogo y empezamos a hablar sobre carga máxima del producto. Sí, sí. ¿Sí? Hay que saber elegir productos de alta especificación, lo que yo les mencionaba, con un lente Fresnel adecuado. Eso se nota a simple vista si el lente trae las ventanas muy grandes, entonces pues ya sabemos que el producto va a tener un problema de detección. La compatibilidad y algo muy importante es este tema, la garantía. Son productos que son muy sensibles, entonces si tenemos un producto que nos ofrezca una buena garantía, pues vamos a tener una seguridad en lo que estamos comprando, ¿no? Sensores conmutables. Me están preguntando, sensores conmutables, referente a los sensores conmutables, ta. Los sensores conmutables, yo en el momento no los conozco. Conozco los sensores, no son sensores, son fotoceldas de las que ponen en las escaleras, que les pasa uno el dedo, por ejemplo, que traen una rejilla, y ellas sí son conmutables, pero sensores como tal, con lente Fresnel o infrarrojos, con microondas o ultrasónicos conmutables, no los conozco. Este Me tipo imagino que de sensores, pueden existir en el mercado, pero no son tan regulares, no son tan no, comunes. y yo me imagino que si existen con estas tecnologías conmutables, deben ser muy, muy costosos. Aquí hacen otra pregunta, o sea, los sensores 360, por ejemplo, ¿es bueno usarlos en espacios pequeños por el rango de emisión y los microondas espacios abiertos? Sí, sí, los sensores infrarrojos 360, ellos traen, ya vamos a mirar una especificación de cobertura de 6 metros de diámetro. Entonces, si el espacio de visión del sensor no se ve interrumpido, son 6 metros de diámetro, ¿vale? Mm, para espacios abiertos, igual funciona, pero para distancias, o sea, si queremos detectar una distancia más larga o que el sensor sea mucho más sensible, lo ideal es utilizar un microondas. Zona franca, me dan un ejemplo, puede ser como las bodegas de zona franca o no alcanzaría el alcance. Mm, bueno, yo conozco muy poquito las bodegas de zona franca, tuve la oportunidad de ir una vez. Mm,
pero lo ideal en este caso sería utilizar sensores microondas para que el alcance sea mucho mayor. Los sensores funcionan en día y noche, o se puede elegir. Bueno, vamos a mirar ahorita un catálogo. Voy a salir un momentico de esta presentación, permítanme un segundo. Para responder esta duda. Mm, Ya les comparto. Permítanme un segundo, por favor. ¿Ustedes manejan sensores de más de 12 metros de detección? Sí, sí los manejamos. Bueno, miremos rápidamente este catálogo para darnos una idea de cómo se configura un sensor. A la pregunta que nos Mm, hicieron de luz día y luz noche. Miremos este sensor, por ejemplo. Este es un sensor 360, el cual trae un voltaje de conexión a 120 y 360 grados de detección. La distancia de detección que menciona aquí de 6 metros es el diámetro, ¿vale? Pensemos en un cono de detección. Entonces el sensor emite la señal y a medida que va llegando al suelo, va ampliando ese cono y su distancia de detección. Por eso cuando yo instalo el producto muy alto, ese cono se reduce y deja de tener la capacidad de detección que menciona en ficha técnica. Cuando hablamos de luz ambiente o de que funcione de noche o de día, ¿cómo se hace la graduación? Aquí nos menciona que trae una luz ambiente de 3 a 2000 luxes ajustable, ¿cierto? Y él trae ingeniero, señor, qué pena. Eh, si quieres mostrar la imagen y determinamos uso del sensor, porque es súper importante el tema de, eso es un sensor de techo, si quieres un poquito más, porque no alcanzamos a ver. Listo. Entonces hablamos sobre uso, el tema de qué es carga máxima, que me parece súper fundamental, y vemos cada uno de los productos en donde se puede utilizar y lo que tú estabas hablando. ¿Te parece? perfecto. Entonces, lo que hablábamos de la tensión de conexión es de 120 voltios. ¿Qué sucede si yo lo conecto con un voltaje mayor? Voy a dañar el relé del sensor y se va a ver, como les mostraba anteriormente, un cortocircuito dentro del producto. El rango de detección ya lo hablamos, que son 360 grados con un diámetro de 6 metros. Tiene un tiempo ajustable que son de los 10 segundos a más o menos 3 hasta los 7 minutos, ¿vale? Y tiene la configuración de luz ambiente, que vamos a explicarlo ahorita a la pregunta que nos hicieron. La carga máxima en tecnología LED son 200 vatios. ¿Qué es recomendable en estos casos? No llevar el producto hasta su límite, instalarle los 200 vatios de carga. Lo ideal es dejar siempre un poco de tolerancia por debajo para que el producto no se vaya a ver forzado. El uso, evidentemente, es de techo, el tipo de instalación es interior. Estos sensores no traen un grado de protección, bueno, este sensor no trae un grado de protección IP, entonces, pues lo ideal es su uso interior, ¿no? Y la altura de montaje, lo que hablábamos, es de 2 a 4 metros. Es muy importante, ¿por qué? No pasarse de los 4 metros, por lo que yo les explicaba. Al momento de subir mucho o instalar muy alto el sensor, el cono de detección, el cono de visión se va a reducir. La detección no va a ser óptima. Es importante, Eh, todos los a la- los sensores, sí, este sensor es un IP20. Entonces, lo que decía el ingeniero, no se puede utilizar para exteriores. Si lo empiezan a utilizar para exteriores, obviamente el sensor va a empezar a funcionar sin ningún tipo de problema. Pero cuando le entre la humedad al circuito, pues tarde que temprano se va a dañar. Entonces, un sensor que tiene que durar 3 o 4 o 5 años sin ningún tipo de inconveniente puede durar 2 meses. Efectivamente. En cuanto a la configuración de luz de uso de día o de noche, pues esto lo vamos a hacer graduando el sensor a la hora que necesitamos que inicie. ¿Cómo lo hacemos? Instalamos el sensor y si queremos que inicie su detección
a las 6 de la tarde, vamos a hacer el ajuste con la perilla de Lux, moviéndola hacia la derecha hasta que el sensor inicie, ¿vale? Ellos tienen una fotocelda interior que detecta la cantidad de luz. Entonces, entre menor luz, esta fotocelda se va a activar. Va a ser la detección, hagamos cuenta de una fotocelda de una luminaria de alumbrado público. Tiene cierta graduación para hacer la activación. Entonces, lo ideal para graduar esto es que se haga la graduación a la hora que queramos que se active. Si lo dejamos en el mínimo de luxes, pues él va a funcionar todo el tiempo. Si queremos que funcione solo de noche, hacemos el ajuste con la perillita de luxes. Súper. El siguiente sensor es, Aquí hay unos consejos de instalación, lo que estábamos hablando, pues no instalarlos cerca de donde haya un aire acondicionado y donde este aire acondicionado pueda llegar a generar un movimiento o una variación ¿cómo lo explico? El aire acondicionado está proveyendo una temperatura alta, ¿cierto? Pero igual la está haciendo circular. Entonces, si yo lo instalo cerca de este aire acondicionado, él puede detectar ese aire como una variación en el espectro IR y hacer la activación. En este caso, aquí vemos la ventana del aire acondicionado y vemos, por ejemplo, la planta moviéndose. O donde haya no instalarlo cerca a las lámparas. Estos sensores infrarrojos, la mayoría o todos utilizan el mismo principio, un lente Fresnel, una variación de tiempo y una variación en su fotocelda para detección o funcionamiento solo de noche. En este caso vemos un sensor multivoltaje, que es el sensor tipo Rosetta, pero ¿qué diferencias hay? Bueno, tenemos los mismos grados de detección, ¿cierto? La misma distancia en cuanto a su radio. Tenemos un tiempo ajustable, tenemos una luz ambiente ajustable, pero aquí hay una variación, que es la carga, que son 60 vatios. Y vemos una variación en su altura de montaje. El primer sensor que vimos era de 2 a 4 metros, aquí ya hay una distancia un poco más reducida, puesto que generalmente las rosetas están instaladas en oficinas o viviendas y pues los techos no superan los 30 metros. Aquí vemos, pues también trae la figura de graduación. Ellos traen graduación para su fotocelda de carga y pues eso nos permite hacer el uso del producto solo en la noche sin necesidad de que esté activándose en el día y generando así un mayor ahorro en cuanto al consumo energético. ese sensor Y este de Rosetta sensor, tiene qué pena dije. Ese sensor Rosetta tiene una ventaja y es que realmente es demasiado fácil de utilizar, solamente se enrosca y empieza a utilizarse, a diferencia de todos los demás sensores que sí necesitan una instalación. sí. Bueno, aquí me hacen una pregunta. ¿El amperaje también influye en la instalación de los sensores de ambas clases o es libre de instalación sin depender de la cantidad de voltios que recibe? Bueno, aquí hay dos conceptos. Amperaje es la corriente, ¿no? Y el voltaje, pues obviamente es la tensión. ¿Qué sucede? Electrónicamente hablando, lo explicamos, la potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿cierto? Aquí nos están dando el voltaje de conexión del producto. Este es multivoltaje y nos están dando la potencia. La corriente va a variar de acuerdo a la tensión que tengamos. Ya la potencia es única, bueno, única en cuanto a su máximo. Entonces calculemos, por ejemplo, hagamos aquí el cálculo rápido. Si tenemos los 60, bueno, yo les había dicho que no lo llevemos al extremo. Si tenemos 50 vatios y lo conectamos a 120 voltios, esto nos daría una corriente de 0,41 amperios. La corriente va a variar, pero el producto está diseñado, si se utiliza bien, si se conecta a las tensiones recomendadas y a las potencias recomendadas, para que no falle. Miremos otro producto. El sensor, por ejemplo, el de pared.
¿Dónde se utiliza Eh, ese? ese sensor se utiliza para reemplazar los interruptores de pared. Entonces, la instalación de este sensor, por ejemplo, bueno, estos sensores son 180 grados de detección, 9 metros de distancia de detección. Ya aquí hablamos de un poquito más de distancia. ¿Y por qué hablamos de un poquito más de distancia? Por la altura de montaje, de 1 metro a 1,8 metros. Su carga máxima es de 100 vatios. ¿Qué sucede con este sensor y por qué la recomendación no es eh, ponerlo o instalarlo a más de 1,8 metros? Pues porque, como les estoy diciendo, es un reemplazo del interruptor. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con un niño? Si yo lo instalo a más de 1,8 metros, ni siquiera el niño levantando el brazo lo va a poder detectar. Entonces se convierte en un riesgo una instalación superior a este tipo de productos. Y hay Mm, una pregunta que nos hacen y es el tema de dos cables o tres cables. Este es un interruptor de dos cables. Es un sensor de dos cables que es muy fácil de utilizar. Los de tres cables, como mencionábamos anteriormente, tienen un problema y es que la mayoría de la gente no los sabe utilizar y los quema fácilmente. Entonces, este sensor nosotros solo lo comercializamos con dos cables. con los Preferimos cables, para evitar sí, riesgos. sin retorno. Eh, instalación pared, lo mismo, IP20, y pues aquí ya vemos que es 120 voltios, 100 vatios de carga. Lo mismo, trae un ajuste en cuanto a su fotocelda y trae un ajuste en tiempo. ¿Cómo se hace este ajuste? Este ajuste, perdón, este sensor trae este tipo de tapita aquí, esta tapa que es la tapa de presentación, y para poder retirar la tapa que cubre las clavijas de ajuste es necesario retirar esta tapa, ¿vale? Si la retiran, si le hacen fuerza aquí a la tapa que cubre las perillas de ajuste, sin retirar esta tapa, van a fracturarla acá. Entonces, es leer el instructivo. Perfecto. Vamos con un sensor infrarrojo que es el micro, trae ¿Trae qué? Trae una configuración para que haga detección a 120 grados o a 360 grados. Y de acuerdo a la configuración que se disponga en él, tiene un rango de detección de 3 metros a 6 metros en su cono de visión. Una carga máxima de 200 vatios y su uso es techo-pared, ¿Dónde ¿vale? realmente este sensor, mi estimado ingeniero, dónde se utiliza regularmente? ¿Gabinetes, tableros? Se puede utilizar en gabinetes, tableros o en oficinas incluso si queremos tener un producto discreto. Hay personas que no les gusta que los sensores sean muy visibles, entonces si el techo es de drywall, por ejemplo, o modular, podemos utilizar este tipo de productos. Tenemos una pregunta aquí. ¿En su concepto interfiere algo que sea de dos cables o tres cables? No, no interfiere nada en que sea de dos cables o tres cables. Simplemente el de tres cables trae una línea de retorno, pero el producto funciona igual. O sea, el rango de detección es el mismo. Este es el sensor, lo mismo, trae unas recomendaciones de instalación en cuanto a su distancia en altura. Entonces, pues para pared, 1,8 a 2,5 metros. No es el reemplazo, por ejemplo, lo que sucedía con el del interruptor, el que reemplaza el interruptor. Entonces, pues lo podemos instalar hasta máximo 2,5 metros y hace la detección perfecta. Y en techo de 2 a 4 metros, siempre teniendo en cuenta eh, cómo, cómo está configurado. Y a cómo está configurado me refiero a esto, a la selección que se le hizo de 120 o 360 grados. Perfecto. Las mismas recomendaciones, no instalar cerca a donde haya aires acondicionados, a una fuente de luz que genere calor o con ventanas abiertas cerca a la ventana, a las ventanas. Este es el sensor que me preguntaban para pasillos y bueno, aquí vemos la distancia de detección es de 5 a 12 metros.
su altura de montaje es de 1.8 a 2.5 metros. Este sensor lo utilizan mucho en pasillos de los parqueaderos, en los sitios de desplazamiento de los vehículos. Es muy usado ya que tiene una buena distancia lineal de visión. Entonces 12 metros pues es una distancia considerable. Además tiene una carga de 200 vatios máxima, ¿no? 120 voltios de conexión. Se puede utilizar en techo o en pared y pues es ajustable a donde está ubicado su circuito de detección. ¿Qué sucede con este sensor? Pues aquí ya tenemos una perilla más, que es la sensibilidad del producto, el tiempo de activación y la configuración de la fotocelda. Esta sensibilidad, pues obviamente va a generar eh, un ahorro mayor, porque ya no, si se utiliza, por ejemplo, en parqueaderos, la sensibilidad puede disminuir, puesto que los motores de los vehículos generan una radiación mucho más alta que la que genera un cuerpo humano o el cuerpo de un animal. Perfecto. Esto es un sensor infrarrojo también, con una carga de 200 vatios, con una detección de 180 grados y también tiene una distancia de detección de 12 metros. También se puede utilizar en pasillos o en parqueaderos, pero desde mi punto de vista es más para espacios como escaleras para hacer una detección mucho más profunda, ¿no? Entonces es muy, muy usado, por ejemplo, en conjuntos residenciales en la parte de las escaleras y pasillos. Este sensor tiene Trae una graduación. super y la ventaja que Sí, es señor. que IP65, entonces puede ser Eh, utilizado para exteriores, interiores y sí, exteriores. sí, es IP65, entonces pues no va a tener, obviamente IP65 resiste polvo y resiste lluvia, incluso resiste chorro con una manguera, siempre y cuando no sea constante, ¿no? Más no, no es recomendable ponerlo a un chorro constante de agua. Perfecto. Trae graduación de lo que es la parte de los luxes y la parte del tiempo. Esto permite eh, la variación de, la variación de detección en uso de noche o de día. Estoy leyendo una pregunta. ¿Vamos a tener tubos LED con sensor incluido? Sí los hay. Estamos esperando que el producto llegue, pero es con un proveedor distinto. Lo que pasa es que el componente para los tubos con sensor, los componentes son de otro tipo de tecnología, son microtecnologías, entonces este tipo de componentes están muy escasos, nos explicaba el proveedor, y pues en el momento no han podido como tener la producción que ellos esperaban y pues tienen un problema de abastecimiento de este tipo de productos. Perfecto. Viendo Este aquí sensor, el sensor, señor. qué pena, ingeniero. Este sensor, si ustedes ven, no tiene lente Fresnel, porque es un sensor de microondas. Este es el sensor microondas de techo. Tiene una tensión de conexión de 120, 300 grados, 360 grados de detección y ya como vemos comparándolo por ejemplo con el sensor infrarrojo, el otro era de 6 metros, este es de 8 metros, se puede ajustar este tipo de distancia de detección. Que es importante, pues que trae una grabación también para que funcione en luz ambiente, solo de noche si lo deseamos. Aquí vemos un- 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 una fotocelda, vemos el lente de la fotocelda. Entonces, este trae esa opción con una carga máxima de 200 vatios y pues una altura de montaje de 2 a 4 metros. Y a la pregunta que me hacían si teníamos bueno, esto trae una diferencia y es que al ser productos mucho, mucho más robustos, traen una garantía de 5 años. Los sensores infrarrojos traen una garantía de 3 años. Cuando me preguntaron sobre los sensores de mayor distancia en altura, sí, sí tenemos este sensor, o sí se consigue este sensor que es para bodegas. Y aquí hay
un diferencial bastante grande. Son multivoltaje y si vemos la carga máxima que se maneja es de 200 vatios a 300 vatios, dependiendo la conexión a la que esté hecha. Si es a 100 voltios, de 100 a 120, su carga máxima es de 200 vatios. Pero si lo conectamos de 200 a 240 voltios, su carga es de 300 vatios. ¿Esto para qué? Pues porque sabemos que los productos o las luminarias de altura son de estas potencias, ¿cierto? Que son las high bay, ya sea para pasillos o las high bay para las UPO, las que se consiguen redondas. O los podríamos utilizar también, por ejemplo, con luminarias canopy. O también El rango- ese sensor industrial está diseñado para herméticas, se puede utilizar para herméticas en parqueaderos, se puede utilizar para canopies, se puede utilizar para high bays y soporta alturas de montaje hasta 500, hasta 15 15 metros. metros, ¿Y por qué la altura de montaje es tan alta y el rango es tan grande? Y es porque es microondas. Entonces, para efectivamente. utilizar high bay, se recomienda, por ejemplo, en un pasillo de luminaria high bay, se utiliza utilizar un sensor, una luminaria, un sensor, una luminaria. Sí, nunca exceder los límites. Ahora, si tenemos, por ejemplo, una high bay de 100 vatios, podríamos incluso llegar a manejar dos luminarias de este tipo con este tipo de producto. Pero si ya la luminaria high bay, como las más conocidas, son de 150 o 200, pues ahí toca una luminaria por sensor. Perfecto. Como lo mencionó don Fernando, la altura máxima de montaje es de 15 metros y la distancia de detección es de máximo 10 metros. Entonces son sensores bastante robustos, diseñados para este tipo de aplicaciones. Súper bien. Pues, Aquí vemos listo. los planos de conexión que traen los manuales o los insertos. Nuevamente, pues recalcar esto, es importante que cuando se conecte este sensor, se haga bien la conexión para que no presente daño en sus integrados. Ya les he comprado, me están escribiendo, ya les he comprado el sensor anterior. ¿Me podrían ayudar? ¿Cómo es la instalación? No he comprendido el diagrama. Javi, yo pensaría que para hacer una capacitación y asesoría adecuada, entonces solamente luces y redes geniales, solamente es que contactes al asesor que te lo vendió y nosotros cogemos y lo capacitamos y le hacemos hasta videoconferencia para explicarle adecuadamente. O si ustedes gustan, en el chat yo voy a poner mi número de teléfono para que se puedan comunicar conmigo y yo les doy esta información directamente Listo, mi Javi. No para sé que si estén tienen de algún acuerdo. tipo de pregunta, algún tipo de pregunta, mi Javi. No. No estoy bien, no, no, en este momento pues no hay más preguntas en el chat. Perfecto. Con Entonces, este, por favor, sí, señores, recuerden que para que les enviemos los certificados, tienen que enviarnos el nombre en este momento en el chat y número de cédula. Y listo. Entonces, los que estén ahí, por favor, no olviden nombre y número de cédula para enviar certificados. Muchísimas gracias. tenemos aquí una pregunta. Bueno, listo. Ahí están escribiendo al chat. No sé si tengan Sí. alguna pregunta, no sé si Fernando puede activar los micrófonos de los participantes. Mm, Pensaría, mi hoy que por velocidad, porque el problema es que nos estamos alargando bastante, ya llevamos 1 hora y 15 minutos. Ok, Entonces, perfecto. pero muchísimas gracias por todo el acompañamiento y por la asistencia. Aquí dice, ¿por qué siendo de microondas tienen las mismas restricciones de instalación? Claro, porque las restricciones realmente se generan es por el tema eléctrico y electrónico y tienen sistemas muy similares los de infrarrojo y microondas. La gran diferencia de microondas que es que son mucho más sensibles, pero al final de cuentas las limitaciones de la electrónica es para ambas tecnologías.
mucho más sensibles y el rango de detección es mucho más alto. Tal cual. Y quedamos Perfecto. pendientes. Entonces, Los sensores muchísimas, microondas pueden adaptarse a luminarias de alumbrado público, la intemperie. No, estos sensores son IP20, no son IP65, entonces no podrían estar en el exterior. y hay una cosa supremamente importante de destacar y es que aunque una luminaria, por ejemplo, una luminaria High-Bay es IP65, Ujú. pero no está diseñada para, la mayoría de las luminarias High-Bay son para IP65 para el tema de limpieza, pero no están diseñadas para exteriores. Entonces, cuando instalen algún tipo de producto para exteriores, tiene que decir exteriores. ¿Por qué? Porque los exteriores no solamente es por el tema del agua, la lluvia, sino también la radiación ultravioleta que daña cualquier componente. Entonces, supremamente importante que los componentes que se utilizan en exteriores también tengan protección contra radiación ultravioleta. Sí. Pues nada, mi estimado ingeniero, muchísimas gracias, ingeniero Javier, por la asesoría. Estuvo espectacular. Ustedes. Podemos contar con usted en otras capacitaciones de diferentes tecnologías y feliz noche para todos. Muchísimas, muchísimas gracias por la asistencia. Muchas gracias a todos por participar.